Vanguardia Regional, Vanguardia Regional. Llegan las noticias a Vanguardia Regional. Vanguardia Regional, verdad y bien al servicio de Cúcuta y norte de Santander. Director Fernando Aníbal Ortiz. Es un placer saludarlos en compañía de Camilo Silva, el hombre que sí sabe de comunicaciones en la capital del departamento norte de Santander. Yo soy Aníbal Ortiz, director de Vanguardia Regional, una alianza con HRB Radio Digital para entregarles la mejor información, el comentario, el análisis de lo que ocurre en esta zona de frontera, la capital del departamento norte de Santander, Cúcuta, Colombia y el mundo. Iniciamos hoy Vanguardia Regional con temas muy importantes de palpitante actualidad. La semana definitiva para las elecciones del 31 de mayo en Colombia. Iniciamos con un tema que tiene que ver con el análisis propio de los candidatos. Y aquí va. Mauricio Cárdenas, exministro de gobierno de Juan Manuel Santos, escribió lo siguiente. El 8 de marzo, Paloma ganó la consulta y parecía imperdible. Tenía partido, estructura, discurso y una victoria que la dejaba como la candidata natural de la derecha. Estaba disparada en las encuestas. Pero 2 meses después, su campaña está descuadernada y va en picada. Y dice Mauricio Cárdenas, vale la pena entender por qué. La política contemporánea no es de centro, sino de extremos. Los ganadores de los últimos años, Donald Trump, Javier Milei, Bukele y Petro, buscaron los extremos y trataron de polarizar al máximo. Y no es accidente. Martín Gurri advirtió en la Revolución Pública que las redes sociales rompieron el monopolio de las instituciones sobre la información y convirtieron al público en una fuerza permanentemente indignada contra el centro. La indignación, el miedo y el entusiasmo se hacen virales. La tibieza, no. Paloma leyó mal la situación. Después de ganar la consulta, escogió como fórmula a Oviedo, con el objetivo de mover la candidatura hacia el centro y capturar al votante de izquierda light, alejado del uribismo. La apuesta era comprensible. Oviedo había sacado buena votación y encarnaba justamente ese electorado, pero giró hacia el centro justo cuando el momento exigía lo contrario. A eso se suma otro problema: la falta de liderazgo de Paloma. La elección de Oviedo no fue un error, sino un síntoma. Una campaña presidencial es, antes que nada, un ejercicio de mando y Paloma no lo ha ejercido. La campaña está desordenada. Oviedo habla por su lado, hace campaña con su propia marca, contradice a Paloma de manera permanente y aparece con camisetas que dicen Oviedo y no Paloma, no presidente, no vicepresidente, proyectando la imagen de alguien que ya está corriendo para la alcaldía de Bogotá. Cuando una fórmula no rema en la misma dirección, el problema no es del subordinado,
sino del jefe. Y eso está ocurriendo en la campaña de Paloma Valencia. Y eso conecta con otra realidad que muchos analistas se niegan a reconocer. La gente no tiene tiempo ni paciencia para las contradicciones. La vida es difícil, las cuentas no cuadran, la inseguridad acosa, la inseguridad se instalaron como estado permanente. El votante no quiere un programa con 18 ejes y una fórmula que diga una cosa los lunes y otra los jueves. Quieren mensajes claros, soluciones simples y la promesa, así sea falsa, de que alguien le va a resolver la vida el 8 de agosto. No porque sean brutos, sino porque ya tienen suficientes problemas como para descifrar también la ambigüedad de un candidato. El otro factor es la seguridad. La guerrilla está envalentonada, el narcotráfico desbordado y las bandas criminales cobran extorsión como si fuera un impuesto paralelo. Y la gente no cree que esto se arregle con un periodicazo. Cree que se arregla con mano dura y con un bombazo. Le puede gustar o no a los analistas, pero esa convicción existe, es masiva y es decisiva. Y ahí aparece Abelardo de la Espriella, quien hizo exactamente lo contrario, que Paloma después de la consulta, en vez de moverse al centro, se radicalizó, endureció el discurso, atacó a Paloma, se fue a los extremos y publicó videos conspirativos que conectaron con los miedos e inseguridades del votante de oposición. Lo irónico es que la propia campaña de Paloma ayudó a viralizar y mantuvo un mensaje claro y coherente consigo mismo y con su fórmula vicepresidencial. Subió en las encuestas porque entendió que el votante de oposición del 2026, el MAGA criollo, no busca equilibrio sino seguridad. Y no solo seguridad física, sino algo más profundo. La sensación de que alguien está al mando y de que esta vez no lo van a traicionar. El momento exigía radicalidad y Paloma eligió moderación. Exigía mando y Paloma mostró indecisión. Una sola falla pudo haberse compensado, pero las dos juntas, no. Lo que dice Cárdenas, uno de los alfiles de Paloma, le faltó liderazgo. Y eso es muy cierto. Empezamos con esto aquí en Vanguardia Regional. Don Camilo, por favor, dele camino a los comerciales. La historia es para contarla, y hacer parte de la misma es protagonismo. El Club Cazadores de Cúcuta es esa misma historia, y la contamos con orgullo norte santanderiano. Club Cazadores de Cúcuta, una historia hecha realidad. Sea usted partícipe, hágase socio del mejor centro social de la capital norte santanderiana. Buenas noticias para Norte de Santander. Gracias a un convenio entre Invías y la Gobernación, se están interviniendo cerca de 5 kilómetros de vías terciarias en 17 municipios del departamento. Una iniciativa que mejora la movilidad, facilita el transporte y transforma la calidad de vida en nuestras veredas y corregimientos. No paramos de trabajar en las vías del norte de Santander. Cuidado, la fiebre amarilla está cerca. Aunque en Cúcuta no hay casos, el riesgo es real. La mejor protección es vacunarse. La vacuna es gratuita, segura y de una sola dosis. Vacúnese hoy y proteja su vida. Este es un mensaje de la Secretaría de Salud de San José de Cúcuta. Bueno, estamos en Vanguardia Regional, verdad y bien, al servicio de Cúcuta y norte de Santander. El director de Tránsito Municipal, Jean Botello, se está refiriendo hoy aquí en Vanguardia Regional a un tema de palpitante actualidad, y es el caso de las fotomultas, en donde el Ministerio del Transporte y la entidad encargada de ello ha señalado de que se van a rebajar las multas desde el año 2018 para acá, y que el que ya pagó
le van a regresar ese dinero. Las multas y la superintendencia ha señalado que las cámaras y las fotomultas van a seguir actuando. Aquí está Jean Botello, quien hace una explicación sobre el particular aquí en Vanguardia Regional. Dele camino. En representación del Comité Técnico de Autoridades de Tránsito, expreso nuestra posición de atender, acatar y cumplir las actuaciones administrativas emitidas por los entes competentes a nivel nacional, en este caso, la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte. En relación al anuncio realizado el pasado 19 de mayo, con motivo del incumplimiento de algunos sistemas de fotodetención. No obstante, los organismos de tránsito tenemos el derecho constitucional a la defensa y la contradicción. Por eso una invitación muy especial a los medios de comunicación y a los líderes de opinión a no especular en el número o en la cantidad de comparendos afectados, toda vez que estamos a la espera de que los organismos competentes nos emitan una relación de dichos comparendos que serán afectados por el anuncio para realizar una defensa, una validación y un análisis técnico de los comparendos que sean relacionados. Dicho anuncio emitido por los organismos nacionales no puede interpretarse como una conducta al no pago o al incumplimiento de la norma. Es una invitación especial a toda la ciudadanía, es el respeto por las normas de tránsito y así con el cumplimiento de sus obligaciones en temas de multas y comparendos. Bueno, he ahí lo que dice Jean Botello, quien es el director de tránsito municipal de la capital del departamento norte de Santander, y tiene razón, está especulando mucho y es bueno aclarar porque ya han salido vivos, ya se ven vivos en las puertas de tránsito. Yo le arreglo el problema, pero yo le doy una interferencia porque nunca falta el mediador, el vivo, el que especula. Por eso lo ha dicho el director de tránsito, que hay que esperar a que la situación se aclare como debe ser. Jean Botello pasó en Vanguardia Regional y en esta alianza HRB, Radio Digital y Vanguardia Regional. Otro tema muy importante en la capital del departamento norte de Santander tiene que ver con el agua. La semana pasada, el señor alcalde de Cúcuta habló sobre el tema de la creación de la empresa municipal de Cúcuta, es decir, empresas municipales de Cúcuta, como una respuesta al tema de Aguas Capital, que sí quiere acabar el alcalde. Quiere acabar con Aguas Capital y crear una empresa propia en la capital del departamento que le produzca dividendos y muchos más de los que podía recibir, porque los dividendos los está recibiendo Aguas Capital y sus socios. Pero aquí viene algo más. Hay un concejal en Cúcuta que aspira a ser alcalde. Esa aspiración la tiene Álvaro Raad Forero, un concejal que es buen concejal, un hombre que le cabe Cúcuta en la cabeza, que viene realizando un trabajo positivo y que ahora quiere aspirar a ser alcalde, a suceder a Jorge Acevedo, y lo hace por el Centro Democrático. Claro, falta mucha tela por cortar, pero bueno, hay inquietudes que nosotros traemos para que las personas, los oyentes, los televidentes, pues lo analicen. Y aquí está el tema del agua en Cúcuta. Lo ventila exactamente Álvaro Raad Forero, aquí en Vanguardia Regional. Hoy la preocupación en Cúcuta es el agua, y es que desde el año 84 las empresas municipales de la ciudad necesitaban apalancar financieramente la operación del acueducto y alcantarillado. Se pide un préstamo al Banco Mundial, 70.000 millones de pesos aproximadamente. El garante o fiador, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público del país. Las empresas en Cúcuta empiezan a funcionar, pero por malos manejos hacia el 2006 se quiebran. Y entonces a hoy entran a plan de desempeño. Ese plan de desempeño consistía en que la ciudad tenía que responder por este préstamo,
pero además de eso, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público lo obliga a que debería buscar un operador especializado para el acueducto y alcantarillado de la ciudad. En el 2006 se firma el contrato 030 entre la Administración Municipal, la EIS y Aguas Capital. Esto con el fin de tener un operador especializado que pudiera llevar el agua a todos los hogares cucuteños. Además de esto, el Consejo Municipal le acepta a la administración que ignore todos los subsidios que llegaban a la ciudad, que era una garantía para el operador. Pero en contraprestación de esta pignoración, se tenía que hacer diferentes obras. ¿Que Aguas Capital a hoy las ha hecho? No sabemos. Y esa es la discusión que se debe dar. Después de esto pasan 20 años y hay que tener claro aquí todos los cucuteños. Todas las inversiones que se han hecho para el acueducto y alcantarillado de la ciudad son nuestras, de los cucuteños. Así quedó en el contrato 030. Mi opción a hoy es que la EIS retome el agua, que esas empresas públicas de Cúcuta vuelvan a existir, pero no lo retome completo, porque no lo pueden retomar, porque no tenemos toda esa capacidad financiera para poder hacer esa operación. Sin embargo, ¿qué propongo? Que la EIS o las empresas públicas de Cúcuta vuelvan a ser dueños del agua solo en su facturación, es decir, tengan el control de los subsidios, de la facturación, de las entradas y salidas del dinero. Y a su vez, con una licitación pública, contraten un operador especializado, sea quien sea, pero que lo haga bien. De modo que vamos a tener el control de cuáles son las ganancias por estar en acueducto alcantarillado, que a su vez deben ser reinvertidas en la ciudad para programas sociales o diferentes situaciones que defina la empresa como tal. Pero no se puede soltar todo el manejo del acueducto alcantarillado de la ciudad. Estaríamos en lo mismo y yo creo que los cucuteños merecen nuevamente empresas públicas de Cúcuta. Conversaciones, ponerse de acuerdo, establecer medidas para que lo que se plantea por parte del concejal, igualmente lo que plantea el alcalde de Cúcuta, quien salga ganando es la ciudad y salgan ganando los usuarios del agua en la capital del departamento norte de Santander. Muy bien por Álvaro Ordaz Forero, muy bien por este concejal. Y a propósito de aspiraciones, hoy les tengo una primicia. Primicia no, porque nosotros no buscamos la primicia, buscamos la verdad. Pero bueno, esto es una especie de noticia que aclara situaciones sobre las campañas políticas. En años anteriores, antes de que fuera elegido Jorge Acevedo, alcalde de Cúcuta, surgieron muchas aspiraciones a la alcaldía para llegar a dirigir los destinos de Cúcuta. Tal vez no tuviéramos a Acevedo como alcalde, porque las apuestas en ese momento apuntaban a que el candidato a ganar en esa oportunidad era Jaime Buenahora Febres Cordero. Pues aquí le tengo la noticia. Buenahora se retiró porque hubo una enfermedad que lo retiró, cuando los guarismos favorecían a Jaime Buenahora. Ahora, ya después de recuperado, en pleno estado de salud, surge el nombre de Jaime Buenahora Febres para aspirar a la alcaldía de Cúcuta. Es una buena opción. Hay candidatos, está Álvaro Ordaz Forero. Hay candidatos que quieren llegar a ser el actual concejal también de Cúcuta, Jacome. En fin, el actual presidente del Consejo de Cúcuta también aspira a ser alcalde, el doctor Edinson Contreras. Hay muchos candidatos, pero considero que por historia, que por cuestiones, un candidato que puede llegar será Jaime Buenahora. Dejemos que Jaime explique cuando llegue a Cúcuta. Está en Bogotá, viviendo en Bogotá, viene a votar el 31 de mayo y lo va a hacer porque cumple con los preceptos que tiene toda persona que quiera Colombia,
y viene a votar Jaime Buenahora, y seguramente lo va a hacer por el tigre Abelardo de la Espriella. Entonces, esa es noticia. Jaime Buenahora es un candidato para la alcaldía de Cúcuta. La pregunta es, ¿qué opinan los cucuteños de Jaime Buenahora? Queda la inquietud. Ahí para que ustedes se comuniquen con el 311-215-0943. 311-215-0943 de Vanguardia Regional. ¿Qué opina? ¿Sí o no? ¿O qué concepto tiene sobre Jaime Buenahora Febres Cordero? Regresemos a la política. Israel Romero. Todos recuerdan a Israel Romero. Hizo parte del Binomio de Oro, un vallenatólogo importante, un artista, compositor en el Binomio de Oro con Rafael Orozco. Pues ya tomó partido en esta política, porque los músicos también tienen su corazoncito político. Y Israel Romero aquí está en Vanguardia Regional. Escuchemos lo que dice Israel Romero. Ahora está poniendo al servicio de nuestra patria su intelecto, su conocimiento, su sabiduría, y yo le creo. Dicen que los artistas no debemos meternos en política, pero tampoco nos podemos sustraer de querer vivir en democracia. Entonces, usted tiene mi respaldo, porque le creo a todos sus planteamientos. Espero que Dios lo ilumine para que conduzca al país por el sendero de la paz, del amor, de la concordia, de la armonía. Yo le pongo la raya al tigre. Un abrazo y firme por la patria. Israel Romero. Lo que dice es muy cierto. Muchas veces los artistas no toman partido, pero es Colombia la que está en juego. Al estar en juego Colombia, pues ellos han analizado la situación y ven que dice, le pongo la raya al tigre Abelardo de la Espriella. Israel Romero, compositor del Binomio de Oro con Rafael Orozco. ¿Recuerdan ustedes esas canciones tan importantes, esos vallenatos tan bonitos que practicaban estos dos artistas del vallenato en Colombia? J. Hernández, otra vez J. Hernández. Qué buen senador tiene Colombia. J. Hernández. Revienta J. Hernández porque viene de frente. Es un senador que ha tomado las cosas como deben ser, defendiendo la democracia, defendiendo a Colombia. J. Hernández revienta a Petro y a Cepeda. Aquí están las pruebas. Las entregó y por eso él habla con los pelos en la mano. Aquí está nada menos que J. Hernández. El cliente que más ha viajado duerme hasta las 4 de la tarde, dice que por qué no lo despertaron. Pues bueno, aquí está el señor, muy parecido al que quiere suceder. Oiga, de verdad, ame a Colombia. ¿Vamos a votar por esto? Y se marchó. En este pronunciamiento, el J. Hernández lanza una fuerte crítica contra Iván Cepeda, acusándolo de ausentismo y de asistir a una plenaria únicamente para marcar presencia, almorzar y retirarse. Señala que ha denunciado en repetidas ocasiones que Cepeda acumula más de 50 inasistencias a plenarias, cada una con un costo superior al $1.000.000, y afirma que lo ocurrido ese día fue, en sus palabras, lo más descarado que le ha conocido. El discurso no se limita a cuestionar la conducta del senador, sino que amplía el ataque hacia el presidente Gustavo Petro, asociándolos políticamente y calificándolos de vagos. Además, critica los viajes internacionales del mandatario y cuestiona su gestión, vinculando ambos comportamientos como ejemplo de lo que, según el orador, no debería representar el liderazgo del país. ¡Qué regalazo! El que le hace Petro hoy a los trabajadores. 1 de mayo, Día del Trabajador. Y no se le ocurre al señor otra idea más que subir 400 pesos la gasolina nuevamente. Oigan, y Gustavo Petro se acaba de pronunciar sobre el aumento en el precio de la gasolina y ha dicho lo siguiente, que aconseja a los propietarios de vehículos, incluidos motos, que los cambien. Que, no sé,
si los venden o los regalan, pero que él le aconseja que se consiga un vehículo que se pueda recargar con la energía del sol de forma gratuita. Oiga, no me lo estoy inventando, usted puede ir a mirarlo en el perfil de X, lo publicó el mismo Gustavo Petro. Ay, no, esto solamente lo pudo haber logrado Petro, de verdad, lo siento, cabezas de aserrín, porque prácticamente lo que les está diciendo es que muchas gracias por haber votado por ese cambio y que malas, como dijo Francia, que chupen, sigamos. La trampa que les hicieron a los cabezas de aserrín. Les bajaron la gasolina 500 pesos el 1 de marzo y salieron a celebrar y a decir que Petro era el mejor y salieron a votar como borregos y el 1 de abril les estaban subiendo 400 pesos. Pues hoy, el Día del Trabajador, los invitaron a salir a marchar, a quemarse en la porra al rayo del sol. Los cabezas de aserrín salieron y dijeron cambio, 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 cambio. Pues claro, cambio, listo. Cambiaron el precio en el galón de la gasolina y ahora vale 400 pesos más porque tiene un aumento a partir de hoy. O sea que en 2 meses 800 pesos. O sea que el galón de la gasolina supera ya los 16.000 pesos. ¿Quién subió la gasolina hasta allá si la recibió en 9.000? Pues Gustavo Petro, el mismo que en la plenaria del Senado protestaba cuando una vez al año los gobiernos anteriores la subían 200 pesos. Pues Gustavo Petro la sube 400 pesos mensual. Ese es el cambio que los cabezas de aserrín tanto pedían y que ahora se tienen que chupar. En los alimentos, en la reforma tributaria, el 20%. Y los engañan subiéndole salario, pero se lo sacan en aumentos en los precios, en impuestos en los alimentos. Mire, puede que haya mucha gente que sea bruta, descerebrada, cabeza de aserrín, pero usted no puede hacer parte de esa gente. Así es que los invito para que esto que Gustavo Petro está haciendo calladito, aumentar el precio de la gasolina mensualmente, usted me ayude a divulgarlo, compártalo con su familia, con sus amigos, porque seguramente ni Petro, ni sus ministros, y tampoco los cabezas de aserrín lo van a decir. Ellos aplauden mientras los atracan. Ustedes y yo, abrámosle los ojos a los colombianos para que no nos sigan gobernando mentirosos que ofrecen prosperidad, pero así como en otros países, a Colombia solo le están trayendo fracaso. Más claro, no canta un gallo. J.P. Hernández reventó a Petro y a Cepeda. Mostró las pruebas, ya está clarísimo. Y además de los ministros, mire, aquí tengo en Vanguardia Regional la reacción de un ministro que fue ministro en la época de Juan Manuel Santos, es del Valle del Cauca. Su señor padre, el doctor Lloreda, fue candidato a la presidencia de la República y en Colombia circuló mucho el lloredismo, él murió. Pero bueno, su hijo, el ministro, opina sobre la política en el país colombiano. Aquí está Francisco José Lloreda y un mensaje a los colombianos a puertas del 31 de mayo, época en que vamos a votar para cambiar presidente. En un país sensato, Iván Cepeda no tendría la más mínima posibilidad de ser elegido presidente. Aquí sí. Hola, soy Francisco José Lloreda. Los invito a leer mi columna de opinión titulada ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica el respaldo que las encuestas atribuyen a Iván Cepeda si es evidente que su visión de país conduce al empobrecimiento y la destrucción de la democracia? Se encarna la continuidad del peor gobierno en la historia de Colombia y de un presidente transgresor e indigno. Se representa la zona gris entre la legalidad y la ilegalidad y es uno de los mayores responsables del recrudecimiento de la violencia en el territorio. El comunismo ha probado ser un fracaso y sin embargo muchos parecieran aún venerarlo. No bastan el desastre económico, social y político en la antigua Unión Soviética, en Cuba, Nicaragua y Venezuela para provocar escarmiento. Tampoco el que en estos países los regímenes sobreviviesen con intimidación y violencia, un autoritarismo esclavizante y salvaje que lapida los más elementales derechos, empezando por la libertad, poco valorada hoy día. Difícil encontrar en la memoria de Colombia un peor gobierno que el de Gustavo Petro.
No lo digo solo por sus iniciativas de izquierda, claramente inconvenientes, sino porque nunca habíamos caído tan bajo. El nivel de corrupción al más alto nivel e indolencia ante la muerte, incluida la propiciada por el régimen de impuestos. Si se imponen las urnas, con dinero y por las armas, una dictadura comunista, los más perjudicados serán los más desventurados, muchos de quienes hoy festejan. Pero no solo ellos tienen mucho que perder una vez pase la borrachera inducida. Perdemos todos. ¿Por qué es tan difícil entender lo que es tan obvio? ¿Por qué no pareciera importar si es tan grave? Explicaciones hay muchas, algunas irracionales. Ojalá muchos reaccionen, pues pagaríamos con pobreza y autoritarismo ese error histórico. Bien. Francisco José Lloreda, exministro del gobierno en la época de Juan Manuel Santos. Por favor, Camilo, regáleme unos comerciales y ya regresamos. La historia es para contarla, y hacer parte de la misma es protagonismo. El Club Cazadores de Cúcuta es esa misma historia, y la contamos con orgullo norte santanderiano. Club Cazadores de Cúcuta, una historia hecha realidad. Sea usted partícipe, hágase socio del mejor centro social de la capital norte santanderiana. Buenas noticias para Norte de Santander. Gracias a un convenio entre Invías y la Gobernación, se están interviniendo cerca de 5 kilómetros de vías terciarias en 17 municipios del departamento. Una iniciativa que mejora la movilidad, facilita el transporte y transforma la calidad de vida en nuestras veredas y corregimientos. No paramos de trabajar en las vías del norte de Santander. La fiebre amarilla está cerca. Aunque en Cúcuta no hay casos, el riesgo es real. La mejor protección es vacunarse. La vacuna es gratuita, segura y de una sola dosis. Vacúnese hoy y proteja su vida. Este es un mensaje de la Secretaría de Salud de San José de Cúcuta. Habíamos dicho que Jaime Buenahora viene a Cúcuta y se espera un pronunciamiento de este buen dirigente norte santanderiano para aspirar a regir los destinos de la capital de Norte de Santander. La inquietud está, ya he recibido varias llamadas y les parece muy bien que salga a la palestra Jaime Buenahora Féveres Cordero. Vamos a ver qué opina la ciudad de Cúcuta. Bueno, hablamos con José Lloreda, ya habló, igualmente J. Hernández, Isael Romero, Álvaro Raat, el caso de Jan Botello en el tema de las multas, y ahora viene Abelardo Presidente. Esto acaba de pasar. Escuchemos qué acaba de pasar. No permitiré que Iván Cepeda y sus amigos se apoderen de nuestro país. Algo está pasando en Colombia y muchos todavía no quieren verlo. No empezó como una campaña tradicional. No empezó con la maquinaria de siempre. No empezó con los mismos apellidos, los mismos cálculos, los mismos pactos, ni las mismas encuestas diseñando desde Bogotá quién podía crecer y quién debía quedarse por fuera. Empezó con un abogado penalista, con un discurso frontal, con una promesa de seguridad y con una frase que poco a poco empezó a moverse por plazas, redes, entrevistas y conversaciones familiares. Colombia no puede seguir resignada. Y ese hombre es Abelardo de la Espriella. Hace apenas unos meses, muchos lo miraban como una aventura imposible. Decían que no tenía estructura. Decían que era solo ruido en redes. Decían que era una candidatura emocional.
Decían que no tenía calle. Decían que no podía llenar plazas. Decían que no podía pasar de la indignación al voto real. Pero entonces empezó a ocurrir algo que el sistema político no esperaba. La gente empezó a llegar. Lo escucha como una posibilidad de reconciliarse con el país que dejó atrás. Ahí hay una fuerza política que muchas campañas subestiman. La diáspora colombiana. Los que se fueron, pero siguen mirando. Los que construyeron vida afuera, pero todavía sueñan con ver a Colombia levantarse. Los que sienten que el país no está condenado. Los que creen que Colombia puede volver a ser una potencia regional si recupera orden, inversión y confianza. Y Abelardo está intentando hablarles también a ellos. Por eso la elección del 31 de mayo no se presenta dentro de esta narrativa como una votación más. Se presenta como una decisión de rumbo. Seguir resignados al miedo o apostar por seguridad. Seguir administrando el deterioro o intentar recuperar autoridad. Seguir con los mismos pactos o abrir paso a una figura que promete romper el tablero. Ese es el marco emocional del video. Y ese marco es poderoso, porque no se trata solo de votar por un candidato. Se trata de elegir qué historia quiere contarse Colombia sobre sí misma. Una historia de resignación, o una historia de recuperación, una historia de miedo, o una historia de control, una historia de corrupción normalizada, o una historia de autoridad y oportunidades. Ese es el terreno donde Abelardo quiere competir. No en el tecnicismo, no en la frase fría, no en el cálculo bogotano. Quiere competir en la emoción más profunda del país, el deseo de volver a creer. Y cuando un candidato logra tocar esa fibra, puede crecer más rápido de lo que sus rivales esperan. Ahora de recuperar el control. Y por primera vez en mucho tiempo, millones de colombianos sienten que ese cambio no solo es posible, sienten que puede ser inevitable. Suscríbete a Colombia en la Mira para estar informado siempre y dale like y comenta. ¿Más claro? Ni modo. Ese es el tema de Abelardo será presidente. Mire, escuchen. ¿Recuerdan ustedes hace 5 años la campaña con el señor de Santander? El señor que fue alcalde de Bucaramanga y que nos vendió al final. Se prestó a un juego sucio de Gustavo Petro y por eso Fico perdió las elecciones. Porque este señor de Bucaramanga era alcalde, se le entregó a Petro, se prestó al juego y derrotaron a Federico Gutiérrez. ¿Recuerdan ustedes al alcalde de Bucaramanga? Que menos mal Dios lo llamó a cuentas. El viejito que todo el mundo decía que el viejito iba a ganar, al final se fue para Miami, abandonó la campaña y le dio rienda suelta a que Petro hiciera las que tenía que hacer. Y perdimos las elecciones y estamos sufriendo hoy por hoy los embates de esa jugada de este señor de Bucaramanga. Andan diciendo que aquí va a suceder lo mismo con Abelardo del Espriella. Están equivocados. Abelardo es un fenómeno. Abelardo es diferente. Abelardo es diferente al viejito de Bucaramanga que nos vendió. Que vendió a Colombia. Vendió a los colombianos. Las mentiras absurdas es otro tema que hoy vamos a ventilar aquí en la alianza HRB, Radio Digital y Vanguardia Regional. El periódico El Colombiano de Medellín es un periódico con orientación de centro derecha, pero allí se analizan muchas cosas sobre la política de Colombia y no solamente de Colombia, sino de su región Antioquia. Pero aquí están los periodistas que en un momento dijeron que estaban en contra de Abelardo del Espriella y que estaban en contra de Paloma Valencia, en fin. La política es así. Pero igualmente el colombiano se reservó las mentiras absurdas del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro. Aquí está este informe. En la entrevista con Julio Sánchez dijo unas mentiras, pero tan absurdas, tan que todo el país sabe que es mentira, que luego cuando él se mete en lo técnico y trata de engañar, uno siente, no, pues todo lo demás también es mentiras.
Y me refiero a lo siguiente. La primera, decir que Juliana Guerrero sí había estudiado. Sí fue a estudiar y que era un problema de, ¿eso cómo se llama? Los ECAES. Ya no se llaman los ECAES hace años y dijo que cuando ya está comprobado que la universidad misma dijo que no fue a clase. No Exacto. Se le ha comprobado que no estudió en esa universidad, cuando la misma universidad dijo que... Tantas mentiras tan evidentes que él ya cree que él lo que dice es como si fuera Dios. Todo lo que él dice es la verdad revelada. Pero además hay otra cosa y es que él siempre tiene esa tentación de meter una introducción larguísima. Entonces le preguntan por el caso de Juliana Guerrero y él empieza a hablar de las desigualdades que hacen que los estudiantes, los jóvenes no puedan ir a la universidad y que por eso la universidad pública... Señor presidente, se le está preguntando una cosa clarísima. Claro, le da un marco teórico a todo. Le preguntaban... colombiano. Sistemáticamente le negó entrevistas a periodistas colombianos, solo le dio una coronel para Univision que realmente no clasifica como medio colombiano y a otros medios internacionales. ¿Y cuál sería la anterior? ¿Tal vez al Espectador o al Tiempo? A Julio en Washington. Ah, claro. Julio Sánchez en uno de los viajes a Estados Unidos. Pero incluso Julio Sánchez, antes de que llegara el presidente, él dijo, en 4 años no nos ha dado una entrevista aquí. Empecemos con la lista de escándalos. Bueno, ahí están las mentiras absurdas del actual presidente. Es un mentiroso, que cree lo que dice. Finalmente hoy, esto es demasiado grave, lo que voy a señalar. Lo que se está gestando en esta semana, oigan bien lo que voy a decir. No quieren soltar el poder. Y esta semana es una semana muy peligrosa, pero demasiado peligrosa. Van a dar los estertores finales del gobierno actual para crear un caos en Colombia. Aquí está el propio candidato a la presidencia, Abelardo del Espieño, señalando que por información que él tiene, muy allegada, por la acción que tiene él, los amigos, la situación de Colombia es muy delicada en estos días, lo que es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, en 6 días. Va a ser muy difícil. Hay que buscar salidas, hay que alertar a todos los colombianos, a las fuerzas, a la policía, al ejército, a la fiscalía, procuraduría, en fin, al poder coercitivo que tiene Colombia. Porque lo que viene es grave. Aquí está Abelardo de la Espieña señalando que esta semana es peligrosísima, muy peligrosa. Las fuerzas subversivas, el ELN, Clan del Golfo, Tren de Aragua, FARC, en fin, van a estar haciendo acciones que pueden crear un caos en Colombia. Aquí está Abelardo de la Espieña. Quiero hacer una advertencia antes de terminar. Ahí están los del régimen, Petro y su bandola, armando una trapisonda para incendiar a Colombia esta semana. Ya saben que están perdidos, que el Tigre gana en primera vuelta. Tenemos información de inteligencia que nos dice que tienen todo preparado para el 28 y el 29 de mayo. Las mingas, los comandos urbanos, los helenos, los bandidos de la FARC. Desde aquí te digo, Petro, bandido de renomado, no se te ocurra hacerlo. No se te ocurra bloquear la Panamericana e incendiar el país. No se te ocurra incendiar Buenaventura para ir en contra de la voluntad del pueblo. La vamos a hacer respetar. Esto no lo para nadie. La manada despertó y Petro, no vas a pasar. Pongan sus ojos sobre Colombia, sobre Petro y Cepeda. Quieren incendiar al país para alterar la voluntad popular. Ellos piensan como lo que son, bandidos,
narcoterroristas. No lo vamos a permitir. Petro, aquí no te tenemos miedo, te vamos a enfrentar, a derrotar y a castigar. Oyeron, televidentes. 28 y 29. Alerta Colombia. Situación muy delicada. Nunca antes, en un periodo electoral, se había presentado este hecho. Señoras y señores, muy amables, muy gentiles con Vanguardia Regional. Mañana, si Dios nos tiene con vida, estaremos nuevamente con ustedes. La técnica fue de Camilo Silva, el mejor. Y la alianza HRB, Radio Digital y Vanguardia Regional. Que la pasen muy bien. Hasta mañana.